día queremos conversar abiertamente de un tema que es interesante para nosotros y es muy particular porque es lo que probablemente más nos identifica y más nos une y nos ha hecho encontrarnos en la vida profesional, ¿no? Que es el tema de la bipolaridad. Eh, yo creo que aunque suene medio raro, puede ser incluso presumido o extraño, yo creo que nosotros nos sentimos como bipolarólogos o algo así, ¿no? Eh, no es que exista esa subespecialidad, pero es verdad que sí hay psiquiatras que parece que con el tiempo y en la medida que se van dedicando a una suerte de área de la patología, se van sintiendo como subespecialistas. Yo creo que nosotros en alguna medida los tres nos sentimos por lo menos animólogos, ¿no? Gente que se ha dedicado toda su vida profesional, tanto desde lo académico, desde la investigación o desde la clínica pura del tratamiento de pacientes, como animólogo. Y dentro de los problemas anímicos nos toca muchísimo y a través de toda nuestra trayectoria ver esto que llamamos la bipolaridad, los trastornos bipolares, y ahora vamos a clarificar, y no el trastorno bipolar, sino los trastornos bipolares. En fin, va a ser un capítulo entretenido, creo yo, porque nosotros tres tenemos todos mucha anécdota, mucha emoción y bastante conocimiento del tema. Yo quiero partir, a lo mejor, como esto es abierto a la comunidad y queremos justamente desmitificar, educar y aclarar cosas más que dejarlas así confusas, herméticas, complicadas. Quiero partir con algo que es distinto. Quiero decir un poco lo que uno recibe de la calle, recibe de todas partes, de la familia, del trabajo, de todo. Uno, quiero decir, este tipo es lo más bipolar que hay. Este tipo es completamente bipolar, es espantosamente bipolar. ¿Y por qué? ¿Cómo lo sabe? Bueno, es muy fácil. Te dice una cosa, ¿no? Y al minuto te puede decir otra. En la mañana te dice que te quiere y en la tarde te odia. O sea, es completamente bipolar. Uno. Dos. ¿El tipo es bipolar? Ah, no. Entonces estamos liquidados, porque si es bipolar no puede asumir el cargo que está asumiendo. Si es bipolar, los bipolares se vuelven locos, los bipolares tienen momentos de locura absoluta y no son controlables. Ellos mismos no controlan lo que les pasa. Por lo tanto, la empresa va a la quiebra, seguro. Partamos por ahí. Querido Danilo, querido Sergio, ¿qué los hace sentir esto que acabo de decir? Bueno, a ver, primero como argentino, parece que estuviste leyendo los diarios argentinos porque en los últimos 5 o 6 días acá hubo mucho revuelo porque políticos de toda clase y de toda orientación se la han pasado psiquiatrizando sus comentarios políticos, ¿no? Diciendo fue un aluvión psiquiátrico, esto es una típica conducta bipolar, etcétera. Con la tragedia que eso implica, ¿no? Es decir, cuando todos tienen algo, nadie lo puede tener. Esto es una regla. Sergio, te interrumpo. Me faltó la tercera que quería tirar la junta, que es, vamos, todos somos un poco bipolares. Todos somos bipolares. Un poco. Bueno, Esa era la tercera que quería tirar esa era la tercera. como de entrada. Y la otra que vos, siempre hacemos el chiste de jóvenes versus viejos en este programa, ¿no? Obviamente el viejo de Danilo, que nosotros, José, hemos visto cuando el mismo comentario que hiciste al principio se le ponía nombre esquizofrenia. Es decir, que te dice un día una cosa y otro día, o sea, que también marca de que es esquizofrénico. Exacto, es un esquizofrénico. Entonces, ¿cómo en realidad se está usando un diagnóstico como insulto o como cualificación? Nada, Adjetivo. como adjetivo. Sí, nada, resumiendo, ¿no? Me parece un desastre, me parece que desinforma, me parece que incrementa el estigma de las personas que realmente lo sufren, y por otra parte, licúa aquellos, no digo privilegios, pero aquellos derechos que podrían tener las personas afectadas por estas enfermedades en virtud de recibir alguna consideración especial en algunos aspectos de su vida o del acceso al cuidado, digamos, como acabas de decir al final. Si todos somos bipolares, ¿por qué esa persona podría, por ejemplo, tener alguna consideración en su sistema de salud diferente al que tiene otra patología? Entonces,
nada, es uno de los grandes problemas. Creer que el trastorno bipolar es un adjetivo, no el nombre de un De una conjunto de condición. enfermedades Ujú. frecuentes y serias, ¿no? Danilo, antes que tomes la palabra, quiero agregarle un cuarto elemento. Tú y Sergio la vez pasada ocuparon tiempo de la sesión para aclarar por qué decir la depresión es una enfermedad, es un error, es un problema y hay que desmitificar aquello. ¿Piensas igual respecto de la bipolaridad? Si no somos todos bipolares, entonces no es algo banalizable, porque la bipolaridad podría ser una enfermedad más que la depresión. Ujú. O Para sea, agregarle algo nomás. sí, 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 no, y la depresión, no porque uno diga que no es la depresión, sino que son las depresiones o es un síntoma y que hay que derivar en otra cosa, tampoco es banalizable, digamos, no tiene que ver una cosa con la otra, digamos. O sea, también la depresión o las depresiones o el síntoma puede ser muy incapacitante y conferir mucho sufrimiento. Ahora, como hablamos en los primeros capítulos, en la psiquiatría, en la disciplina, no tenemos enfermedades porque desconocemos cómo operan las cosas en el cerebro con detalle. Pero de todas las condiciones psiquiátricas, probablemente el trastorno bipolar es de las condiciones que se comporta como una enfermedad, ¿ya? ¿Cómo así? ¿Por A qué? lo mejor no como una, sino que a lo mejor como varias, pero se comporta como eso. ¿Por qué razón? Por varias razones. Una es porque dentro de las condiciones psiquiátricas es la que probablemente se asocia más carga genética, ¿ya? Más que esquizofrenia, más que depresión, más que los trastornos ansiosos. Probablemente un poco menos que los trastornos del espectro autista, ¿ya? Que son probablemente las condiciones que más carga, se asocian a más carga genética, pero está en las condiciones que se asocian a mucha carga genética. Y un spoiler o un dato, de hecho, ese es uno de los temas centrales en la evaluación de los pacientes, si en la familia hay pacientes que pueden haber, hay personas que puedan tener el diagnóstico o conducta o cuadro sugerente de trastorno bipolar. Esa es una Aclaremos cosa. que cuando decimos carga genética decimos que es una enfermedad de origen genético y por lo tanto hereditario, ¿no? Es decir, Hereditario y de carga familiar, en el sentido de que en sí, la familia es probable encontrar varias personas que tengan como todas las cosas de nuevo, como todas las cosas en los fenómenos biológicos, de distintos tamaños, de distintos portes, de distintas intensidades, penetrancias, magnitudes, digamos, pero es probable encontrar en la familia y ese dato es muy importante, ¿ya? Esa es una cosa. Lo otro es que no es la única condición, pero por ejemplo, si uno ve depresión y va a analizar en distintos países cuáles son las prevalencias de depresión, uno encuentra variaciones así del orden del 4% al 30%. De hecho, en un mismo país, dependiendo de la comuna o dependiendo del momento, si uno pasa una encuesta de depresión, también va a encontrar prevalencias muy distintas en distintos lugares. Cuando se va a estudiar trastorno bipolar, uno encuentra prevalencias muy homogéneas, ¿ya? A lo largo de todo el planeta, ¿ya? Que es del orden del 1 al 2%, ¿ya? Paréntesis también, cuando uno dice 1 o 2%, estamos hablando de los diagnósticos más duros de trastorno bipolar, que es lo que nosotros llamamos trastorno bipolar 1 y 2. Cuando uno habla del espectro, es decir, condiciones que son del tipo bipolar, pero que a lo mejor no cumplen todos los criterios, vamos a entrar en ese tema probablemente después, eso puede llegar a ser incluso del 4%, 4,5%, ¿ya? Lo cual es bastante. Pero el diagnóstico de trastorno bipolar es del orden del 1 al 2% en todos los países, en distintos momentos, en distintos tiempos, y es bastante estable a lo largo del tiempo. No es que el trastorno bipolar haya crecido enormemente, probablemente los diagnósticos con el tiempo hayan cambiado, en el sentido que efectivamente antes se diagnosticaba mucho más esquizofrenia, ha ido cambiando, pero eso tiene que ver con las prácticas de la psiquiatría y con cómo se mueven las clasificaciones. Pero es una condición que en ese sentido es bastante estable. Y desde el punto de vista de las manifestaciones, probablemente en psiquiatría no hay un evento o un síndrome más estable en términos diagnósticos que la manía, ¿ya? Eh, Explique, doctor. Cuando una persona tiene una manía, y ahí vamos a hablar de qué es lo que es una manía, ¿verdad? Pero es un episodio de exaltación en que hay una exaltación del ánimo, de la irritabilidad y de la energía, en que la persona se comporta distinto, duerme menos, tiene más pila, cambia su percepción del riesgo, es más impulsivo, toma decisiones más de manera distinta.
cuando tiene ese episodio y uno lo ve o uno lo certifica, por decirlo de alguna manera, la probabilidad que 10 años después ese paciente siga teniendo el diagnóstico de trastorno bipolar, ¿ya? Es alta. ¿Ah? La probabilidad es La, alta, está la diciendo. probabilidad de que siga teniendo, de que lo vea otro profesional 10 años, 15 años después, y diga, mira, esta persona tiene un trastorno bipolar, es muy alta. Si a una persona le diagnostican psicosis, ¿ya? Mira, esta persona de pronto empezó a escuchar cosas o empezó o a creer cosas especiales, ¿qué es lo que puede tener 10 años después? Puede ser cualquier cosa, ¿ya? Puede ser esquizofrenia, trastorno delirante, trastorno bipolar, depresiones, nada, drogas, Drogas. etcétera. O sea, en ese sentido, la mayor parte de los síndromes, como la depresión, la psicosis, son síndromes bien inespecíficos. Sin embargo, la manía tiene un valor tremendo, porque cuando uno ve manía, eso es casi, no es casi, es sinónimo de trastorno bipolar, ¿ya? Por lo tanto, en términos de, en psiquiatría tenemos pocas cosas que valen oro y que uno podría decir, mira, cuando uno ve esto, tiene tal cosa, es casi patognomónico. Bueno, en trastorno bipolar la manía tiene ese rol, por lo tanto tiene mucho valor cuando uno lo logra decir, mira, este cuadro corresponde a una manía. ¿Mm? Para un segundo ahí, porque ya estamos empezando a usar conceptos que puede que tengamos, igual como esto es súper bipolar, este gallo es totalmente bipolar, a lo mejor cuando tú estás diciendo manía, estamos confundiendo a la mitad de la audiencia, digamos, porque Ujú. este gallo está lleno de manías, va a decir alguien, ¿no? Es Claro, lo más claro. maniático que hay, ¿a eso se refiere usted? Entonces, Sergio, si alguien que realmente quiere que se lo explique fácil, quiere que se lo explique sencillo, no me lo complique, doctor, dígame, ¿qué quiere decir usted con que alguien es bipolar o tiene una bipolaridad? Pero en pocas palabras y en palabras realmente sencillas. ¿Cómo lo logro entender yo que alguien es bipolar? Bueno, la persona bipolar es la que le pide a otra que le explique de manera sencilla. No, Y sacando el bueno, chiste. No, a ver, es una muy buena pregunta y que hay que confesarle a la gente que uno va preguntándosela todos los días, aún como cuando uno es especialista, como hicimos esta pequeña confesión al principio, y que va modificando la manera de contarlo a lo largo de los años. Yo hoy lo cuento diferente que lo contaba hace unos años atrás. Y es hoy verdad. lo cuento de una manera que es la siguiente, y seguramente no compartimos el 100% de la descripción. Es, primero, una enfermedad genética. Esto hay que decirlo, es decir, como decía Danilo, es una enfermedad genética donde uno a veces uno no sabe de dónde, porque puede venir 3, 4 generaciones atrás, o muchos de nosotros podemos ser hijos del sodero sin saberlo, y entonces la carga genética viene de un lado que no pensamos, o nuestros padres fueron hijos de los que no creían que eran. Esto hay que saberlo, sucede el 20% de los hijos tienen genes extramatrimoniales. Entonces, es una enfermedad genética. Segundo, que altera una serie de mecanismos que se llaman los mecanismos que regulan las fluctuaciones del humor, la energía y el ánimo y los ciclos sueño-vigilia en las personas. Es decir, los seres humanos y la mayoría de los animales mamíferos por lo menos, tenemos una serie de ciclos que nos adaptan. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo el humor de un oso en primavera que el humor de un oso en invierno. A tal punto, ese es un caso extremo de fluctuación, que en primavera el oso sale desesperado a cazar, copular, pelearse con otros osos y hasta jugar, y en el invierno su humor, su ánimo, su sueño se modifica de tal manera que entra en un periodo que se llama hibernación y que se parece muchísimo a las depresiones más severas que tenemos. Entonces, esos mecanismos como la suspensión de un auto hacen que uno pueda caminar por caminos sinuosos sin moverse tanto. Es decir, nos dice, hay pandemia, bajemos las expectativas, bajemos la energía, quedémonos más tranquilos, no estemos todo el día pensando en salir a buscar novia. Uy, se salió la pandemia, vamos a divertirnos, vamos a salir, vamos a buscar pareja. Eso es normal. Bueno, en el trastorno bipolar eso fluctúa, se descompone y empiezan fluctuaciones que son anormales, tanto por el momento en que suceden como por la intensidad con que suceden. Hoy por hoy, lo que mencionaba Danilo es que el diagnóstico se hace a expensa de un tipo de esa fluctuación, que es la manía, que es cuando esos mecanismos se alteran produciendo un exceso de energía
que generalmente se acompaña no siempre de un exceso de ánimo, es decir, la gente siente que está con mucha energía, siente que no necesita dormir tanto, a veces tiene ganas de hacer cosas, pero a veces no tiene ganas tanto, pero sí se siente muy energizado, y en general el humor los acompaña, es decir, se notan mejor, con mejor autoestima, todo les hace sentido, creen que todo lo van a poder, están más imaginativos, pero también hay que decir que a veces no, que a veces se sienten, eso se transforma en irritabilidad porque tienen tanta energía que no la pueden conducir adecuadamente. Entonces, el diagnóstico lo hacemos por un episodio, que es el que vos comentabas, que se llama manía, pero la enfermedad es una enfermedad en donde lo que uno observa es lo que se dice hoy por hoy, inestabilidad patológica del ánimo y el humor. Si la persona es como que tuviera la suspensión del auto descompuesta y está todo el tiempo saltando, en vez de ir parejito con su energía, con su humor, con sus ganas de hacer cosas, con el modo en que duerme, etc. Yo creo que esa es la manera más justa de describirlo, porque si no... No era corta, ¿eh? No, no era corta, pero antes la hacía corta y hay mucha Ya, gente que queda afuera. Porque hay claro. mucha gente que lo único que tiene es inestabilidad. Es decir, no tiene grandes episodios, está todo el tiempo desacompasado, está Ya, triste pero con la... ya que usted me dijo que los bipolares éramos los que preguntábamos que se le hagan corta este tema, yo le voy a decir, pero ¿sabe qué, doctor? Usted me está describiendo variaciones de la manera de sentirme, de la manera de experimentar la vida que todos tenemos. Yo no soy igualmente feliz cada día que me despierto, no soy igualmente feliz cada semana ni cada mes. No me Ujú, gusta tanto mi trabajo un día como otro. A lo mejor no amo con la misma intensidad cada ujú. día o cada semana. A lo mejor no estoy tan interesado en el sexo o no sé qué, porque definitivamente no es parejo, es fluctuante. O sea, me está reforzando usted con lo que dice la idea de que todos somos un poco bipolares, entonces, porque No, porque... a todos no, esto nos fluctúa un poco. Sí, pero déjame contestar ahí. En ¿Mm? ese punto también todos seríamos hipertensos o todos seríamos diabéticos, porque si uno mide la glucemia o mide la presión arterial, fluctúa a lo largo del día, a lo largo de los días, de los meses y las semanas. Es decir, todos estos son mecanismos adaptativos que fluctúan. El tema es cómo. Es decir, puedo estar desacompasado, puedo estar de buen ánimo en un velorio y puedo estar de mal ánimo en un casamiento. Eso sería una fluctuación normal pero fuera de tiempo y lo que se llama no adaptativa, es decir, que no me permite lidiar adecuadamente con la vida, sino por el contrario, me impide lidiar adecuadamente con la vida. Pero este es el problema de los psiquiatras, porque si yo tengo 180 de sistólica, de presión arterial alta, y tengo 110 la baja, no tienen que explicármelo mucho esto, Bueno, en porque el esa trastorno... presión es anormal. No, pero en el trastorno bipolar también hay 180 de sistólica. Una manía lo diagnostica cualquier persona, es un Okay. cuadro de una alteración feroz de la conducta, claramente la persona está mal, o sea, mal, después si lo llaman manía de otra manera, pero claramente está mal. Estoy hablando de que hoy por hoy el diagnóstico de trastorno bipolar se ha extendido a cuadros donde no hay episodios muy, muy severos, pero sí fluctuaciones constantes de manera inadecuada del humor. Se llama ciclotimia o trastornos bipolares no especificados, y es un porcentaje muy importante de personas, y por eso para mí la descripción tiene que estar más centrado en ese rasgo que en la presencia de episodios. Pero por eso Vamos le prometo... entendiéndonos entonces. yo, yo, Los que tienen una manía, al tiro Danilo, los que tienen una manía grande, una exaltación del ánimo que el vecino sabe que su vecino la tuvo, ¿no? O lo sabe el del barrio, o lo sabe el compañero de trabajo, porque francamente actuó distinto de como él es. Este anda en droga, este anda en algo que se fumó o se golpeó la cabeza, pero no es él. Ok. Ese grupo parece estar fácil, ¿no? Esos Ese está fácil. serían los bipolares uno, ¿no? Los Sí, bipolares. Sí, mirá la cara de Danilo. muy bien, muy bien, muy bien, Debería ser fácil, sí, porque digamos. debería ser fácil, pero la verdad es que sabemos que hay muchas personas que han sido bipolares uno a través de su vida y no sé cómo entre que se la bancaron la familia, se la bancó en el lugar de trabajo, son gente que pueden ser tan talentosa que puede que en los periodos sanos llegan a niveles muy altos de funcionamiento y a pesar de ser maníaco-depresivos, tener bipolaridad 1, nadie les hizo nunca el diagnóstico. No, y que también algunos colegas confundieron el elefante con el chancho, es decir, que se pueden parecer en algunos aspectos, pero claramente no son el mismo animal, digamos. Bueno, y tú estás diciendo ahora, Sergio, y le paso la palabra a Danilo, que hay todo un grupo de
cuadros bipolares o de personas que sufren de bipolaridad, pero que nunca en su vida van a tener un episodio como ese en que el vecino se enteró ni que el compañero de trabajo se enteró. Nunca. Más de la mitad. Más de la mitad. Entonces, ahí sí tenemos un problema, po. Ahí sí Así, ahí tenemos un tenemos un problema, porque problema. ¿quién va a hacer el diagnóstico de eso? ¿Cómo yo mismo me voy a enterar que yo lo tengo? Ujú. Si yo no soy psiquiatra, no soy animólogo, no soy... Danilo. No, yo aquí empezamos con la sutileza y las diferencias, digamos. Yo creo que lo que dice Sergio es importante para alguien que efectivamente ha tenido trastorno bipolar, porque describe o puede describir qué es lo que le ocurre muchas veces entre episodios, ¿ya? Pero los diagnósticos, creo yo que es importante también explicar cómo se hacen los diagnósticos. Y los diagnósticos del trastorno bipolar se hacen por episodios, ¿ya? ¿Y qué son los episodios? Los episodios son periodos de tiempo en lo cual este ánimo que está desregulado está persistentemente desregulado por un número determinado de días o semanas, ¿ya? Habitualmente semanas. Para explicar a la gente, un episodio maníaco full, grande, ese que decía Sergio que lo podía ver cualquier persona, donde se regula el ánimo, su energía, duerme menos, más energía, compra cosas que no tenía que comprar, hace viajes que no tenía que hacer, emprende cosas que en otro momento no hubiera emprendido, etcétera, etcétera. Hace indiscreciones, Habitual, desinhibiciones. desinhibiciones, corre riesgos que no debiera correr o que no correría esa persona en otro momento. Eso habitualmente dura 3 meses, ¿ya? O sea, en promedio, 3, 4 meses. ¿Ya? Es un episodio maníaco promedio, el full, ¿ya? Por llamarlo de alguna manera. ¿Ya? Y cuando una persona hace una depresión, está abajo, inhibido, cansado, lento, torpe, sin energía, sin motivación, durmiendo mal, muchas veces durmiendo mucho, a diferencia de la manía que duermen poco. Duermen poco no por insomnio, sino que en la manía duermen poco porque no necesitan tanto sueño y despliegan muy poca energía en la depresión. Ya que lo mencionamos de esa manera, uno podría muchas veces entender mejor los estados de manía y de depresión como cuadro energético, más que como cuadro anímico, en el sentido de que en una manía o en una exaltación la persona tiene mucha energía, mucha pila, duerme menos porque necesita menos sueño para descansar y corre más riesgos, y en una depresión la persona se siente más inhibida, más apagada, más lenta, más torpe y con desánimo, y despliega poca energía. Eso es como son las Los diferencias. polos. Pero eso se da en episodios. Así es como la manera en la cual actualmente se hacen los diagnósticos y la persona que tiene un trastorno bipolar 1 es el que hace una tremenda manía, ¿ya? Ahora, esa persona a lo largo del tiempo probablemente lo que más va a tener en la vida son depresiones, no son manías, ¿ya? Pero si uno tuvo una manía, ya tiene el diagnóstico de trastorno bipolar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tengo un diagnóstico bipolar si tuve una manía hace 10 años? Bueno, tiene un trastorno bipolar porque el trastorno bipolar no consiste en la manía, sino que consiste, como decía Sergio, en la dificultad o en la incapacidad para regular estos episodios que aparecen a propósito de nada o de poco, ¿ya? Y Ya, para pero la mira, mayor parte, y para la sí. mayor parte de la gente eso van a ser depresiones. Entonces, el trastorno bipolar, y esta es una cosa que quiero destacar, no consiste tanto en tener episodios de euforia o de depresión, sino que consiste en la recurrencia de estos episodios, que vuelven y vuelven y vuelven. Algunas veces van a ser manía y personas que tienen muchas manías en la vida. Para la mayoría de las personas la manía ocurre algunas veces en la vida y lo que más ocurre son las depresiones. Y se supone que entre episodios uno está más o menos normal. Para algunas personas es así, para otras personas es más, como dice Sergio, que existe esta inestabilidad basal, ¿no? Pero si yo tuve, al salir del colegio, tuve un periodo en que usted hoy día lo va a llamar manía, porque efectivamente estuve como 2 meses cuando entré a la universidad, y estuve muy acelerado, hice puras leceras, me metí en una pila de problemas, gasté lo que no tenía ni... Y no cabe duda, y dormía nada y no estaba en droga, nada, pero de ahí nunca más. Y resulta que han pasado 15 años, y efectivamente hace 5 años me deprimí una vez porque peleé una relación de pareja, ¿eh? Y ahora estoy súper deprimido también porque tuve un problema laboral, me echaron, que estoy muy deprimido. Y lo que tengo es depresión, digamos, y depresión, y la que tuve hace 5 años también fue depresión. Y esa cuestión que pasó en la juventud, cuando recién salí del colegio, porque estaba muy estresado, no me gustaba la carrera, digamos. Entonces, y me dicen que no me pueden tratar la depresión que tengo ahora como una depresión, darme los remedios que se usan para la depresión y me quieren Bueno, contar todo un cuento. Sergio. ese sería el caso de
que consultó con un psiquiatra que sabe diferenciar el chancho del elefante, es decir, vio que hubo un episodio que se puede calificar de hipomanía, es decir, es complicado hacerlo, pero si, como dijo Danilo, pasaron la cantidad de días necesarios, hubo un cambio de la conducta significativo que percibiste tanto vos como las personas que te rodeaban, que alteró la forma en que te funcionabas, eso muestra que eso es lo que se llamaría carga genética o background bipolar, es decir, que esos episodios anímicos estarían sucediendo en un contexto en donde es posible diagnosticar trastorno bipolar. Y el chiste de hacer ese diagnóstico es que el tratamiento es totalmente diferente al de la depresión. Entonces, o sea, por lo que tuve hace 15 años, esta depresión que tengo hoy día me la vas a tratar distinto. Sí, sí, que el hecho de que haya habido tantos años libre de episodios modifica claramente la energía con lo que uno lo va a hacer, un montón de aspectos, pero no modifica el diagnóstico. Y acá me quiero, si se quiere, defender un poco de cómo contesté la pregunta. Vos me preguntaste cómo yo contaría qué es el trastorno bipolar, y otra cosa es cómo se diagnostica. Las enfermedades no son el modo en que se diagnostican. Por ejemplo, uno diagnostica la diabetes midiendo el azúcar en sangre, pero la diabetes no es el aumento del azúcar en sangre, es mucho más complejo, y de hecho uno se suele morir del riñón, no del azúcar. Entonces, hay que entender que uno se aproxima al diagnóstico de las enfermedades por síntomas que son de fácil acceso y identificables de la manera más sistemática y más precisa posible, pero eso no es la enfermedad, esa es la forma en que uno la diagnostica. Entonces, la enfermedad en el trastorno bipolar son estas oscilaciones y ¿cómo se llama? Estas desadaptaciones de las fluctuaciones del ánimo, en las que se montan episodios que pueden ser muy chiquitos o gigantescos, pero el modo que diagnosticamos es lo que estamos diciendo, localizando recurrencias y la presencia de síntomas o episodios maníacos o hipomaníacos. El problema es lo que decía Danilo, por ejemplo, la forma más frecuente de trastorno bipolar, las que son las más frecuentes, que se llama trastorno bipolar 2, tiene un día de síntomas de hipomanía por cada 39 días de depresión. Entonces, uno se tiene que, es como localizar un islote en el medio del océano, pero literal, es decir, uno ve depresión por todos lados en la historia de la persona y hay 2 semanas en donde esa persona transcurrió de la vida de una manera totalmente desacostumbrada y eso hace al diagnóstico. Entonces, y después, digamos, esto volviendo al caso que vos preguntás, esto va a ser de que yo al final por eso soy igual que la persona que se salió desnudo a la calle, vendió el departamento y se compró, qué sé yo, un globo aerostático, o se acostó con 50 mujeres en 50 días. No, pero el diagnóstico es el mismo. La forma de tratar, la peligrosidad, la severidad del cuadro es diferente. Pero de la misma manera que es diferente, por ejemplo, hay gente que tiene hipertensión y solo tienen todo el tiempo la presión en la máxima en 140, y esto genera daño también en las arterias, y hay otras que hacen picos de 200 y pueden tener un accidente cerebrovascular y después están bien. Pero la enfermedad es la misma, hay una disregulación de los mecanismos que regulan la presión arterial. Cuando hacemos deporte todos podemos llegar a tener 160 de presión arterial en un esfuerzo máximo, y eso no es hipertensión. Pero si me miden en situación de reposo o durmiendo, como se hace ahora, y tengo la presión alta, ahí claramente está disregulada y hace el diagnóstico de hipertensión. Y esto es lo mismo. Si yo estoy con mucha energía, con mucho ánimo por hacer cosas, y enamorándome hasta de las paredes, pero no hay nada para que eso suceda, la conducta es normal, lo que está mal es el momento en que me está sucediendo y la pertinencia de la misma. Ese es otro tema, es decir, no diagnosticamos, no es que somos cazadores de felicidad, como me dijo un paciente. Ustedes buscan el momento que la persona está feliz y la sancionan, me decía. Digo, puede parecer así, pero en realidad lo que uno está buscando es que eso esté o en el momento inadecuado o que esté con una intensidad que resulte inadecuada. Y me extiendo un segundo más. A mí me está sirviendo mucho para mostrarle a los pacientes esto, un viejo dibujito animado de Hanna-Barbera que se llamaba El zorrino y la gatita. Acá lo llamábamos, ¿no? Que era un zorrino que se enamoraba de una gata que había pasado y se le había pintado una raya blanca en la espalda de casualidad. Y entonces el zorrino... Pepe Le Pug. Entonces el zorrino la perseguía y la gata se escapaba, era una cosa espantosa por el olor del zorrino, y el zorrino seguía firme.
ella está enamorada de mí. Digamos. Entonces, eso es una hipomanía, una situación donde uno, por ejemplo, hay el ánimo del zorrino, que está claramente hipomaníaco, le impide ver que la gata lo odia, le da asco, digamos, y persiste en una conducta que es netamente desadaptativa. Y termino con esto. Y el paciente me dice, ¿por qué netamente desadaptativa? Porque el zorrino quería copular, es decir, no quería que hagan un chiste de él, él quería tener una compañera, y con él no va a tener nunca una compañera, porque es un gato y él es un zorrino, pero su estado le impedía ver esta diferencia y se había quedado prendido de un accidente que no tenía ninguna importancia. Es decir, eso es lo que uno llama adaptación, que ese ánimo sea funcional para acceder a los logros, a las metas, a una vida plena, satisfactoria. Es decir, no es ningún cosa así ideológica. Sí. ¿Mm? Y además que, José, Sí. agregando eso, o sea, no es que esté mal estar así, capaz que esté bien si uno pudiera estar así. El asunto es que eso se va a pasar en algún momento. Y el asunto es que esa persona va a tener depresiones. O sea, de hecho, cuando consultan porque están deprimidos. Esa es la situación clínica habitual, que las personas consultan cuando están deprimidas y hay que ir a buscar, como hablábamos en el capítulo pasado, esta depresión, ¿por qué es? ¿Tiene fiebre? ¿Es tuberculosis? ¿Es COVID o es resfrío? Y ahí es cuando, si aparece un episodio de estos, de exaltación anímica, nos pone en un escenario de esto es un trastorno bipolar y no es una depresión común y corriente, digamos, porque son dos escenarios completamente distintos. Ahí viene una pregunta de tratamiento, pero efectivamente nos plantean dos escenarios completamente distintos en cuanto al tratamiento. Y esa es la importancia de la manía. No es que uno quiera sancionar o que la gente deje de estar feliz. Da lo mismo, se le va a pasar igual. Y lo peor es que va a estar deprimido la mayor parte del tiempo. Y eso es lo que uno quiere que la persona no esté deprimida, digamos. ¿Va? O sea, finalmente el objetivo del tratamiento para la mayor parte de las personas. Es cierto que hay algunas personas que van a hacer solo manías. Efectivamente, hay algunas Claro. personas, pero eso es lo más raro. Uh-huh. Oye, vamos a meternos de fondo, a fondo en este tema de por qué la mayoría de las veces cuando uno tiene una enfermedad que lo hace sufrir, uno dice, si hay remedio, denme el remedio. Si hay un buen tratamiento, por favor, yo estoy disponible y quiero... ¿Cómo es que en esta enfermedad hay tanta dificultad para que la gente esté dispuesta a tratarse? O, como ocurre también, están dispuestas a tratarse, pero después ya no. Y dejan de estar dispuestas. ¿Por qué hay tan mala adherencia, como decimos, ¿no es cierto?, en medicina? ¿Por qué el tratamiento es tan esquivo para los pacientes? ¿Por qué tantas veces el paciente le pelea al tratante el hecho de que tenga o no tenga la enfermedad? Te doy al tiro la palabra, Sergio. Y solamente quería contar una viñeta clínica, o sea, una anécdota clínica que es repetida 1.000.000 millones de veces en la consulta. Si uno tiene una pareja donde, por ejemplo, él es el que tiene la bipolaridad, la señora lo acompaña. La escena típica, ¿cuál es? Y vamos a entender por qué. La escena típica es, señora, ¿cómo ha estado su marido? Ha estado bien, ha estado particularmente bien este tiempo. ¿Así como? No, cariñoso, amoroso, tranquilo, bien. Así le dice uno al caballero y el caballero dice, bla, he estado bastante deprimido, pero así es la cosa. Ella encontrará que estoy bien, yo me encuentro deprimido. En otra oportunidad, viene la misma pareja, uno lo ve bien al caballero, ¿cómo andamos? Y el caballero dice, estupendo, realmente muy bien, fantástico, estoy muy contento con el tratamiento, todo bien. Señora, ¿es así? Está insoportable y es lo que él dice y si no se hace lo que él dice y rapidito estamos en problemas. No, hágale algo, por favor. Esto produce una sensación muy, muy terrible en la persona afectada muchas veces porque dice, esto es crueldad pura. Yo vivo medio deprimido, porque hay algunos bipolares que efectivamente tienden a estacionar su ánimo por debajo de la óptima, no óptimo, por debajo. Yo vivo medio deprimido. Cuando finalmente logro estar bien, me persigue la policía de investigaciones, mi familia organizada, todo el mundo. Es como dijiste tú recién, no me acuerdo el término que usaste, digamos, pero no me dejan ser feliz. Cuando yo puedo ser feliz, me caen todos encima y ya no les gusta. Les gusto deprimido. ¿Cómo es la cosa? Sergio. A ver, primero es cierto, pero también es cierto que las tasas de lo que se llama de cumplimiento terapéutico del trastorno bipolar no son tan diferentes de otras enfermedades. Un poquito más, Pero pero más del por ejemplo, 50% no adhiere a los tratamientos. sí, el 40-50% no adhiere, pero es la misma tasa que en hipertensión o en asma. Ojo, digo esto porque el problema es que son enfermedades crónicas, es decir, es muy difícil
tomar todos los días una pastilla sin olvidarse. Yo hoy me olvidé la pastilla de la hipertensión. Acabo de dar cuenta con la pregunta del público. Ahora, lo que vos relatás es un tema central, es decir, la manía es terrible, le duele a todos, pero la hipomanía le duele a los familiares, la depresión le duele al que le padece, sobre todo cuando son cuadros chicos. Y entonces va a haber un contraste en el relato entre quien está sufriendo la hipomanía, que se puede sentirse bien, y aquel que está al lado de él que lo ve insoportable, impertinente, irritable, impulsivo, agresivo, etc. Ahora, me parece que, no es que me quiera ir de la pregunta, pero acá están preguntando esto de si las personas con trastorno bipolar se tienen que medicar toda la vida, o hay tratamientos que aborden la bipolaridad de otras trincheras, o el desequilibrio bioquímico obliga a tener un tratamiento con medicamentos. A ver, de nuevo, ni siquiera sabemos si hay un desequilibrio bioquímico. Lo que encontramos son tratamientos que hoy por hoy son medicamentos y que son buenos. Es decir, la verdad que en pocas ramas de la medicina, incluyendo la psiquiatría, hemos tenido tanto éxito como en el tratamiento de los trastornos bipolares. Un 30% de las personas adquieren un control cuasi absoluto de lo que les pasa, y eso es prácticamente un milagro. ¿Con qué? Con litio, con estabilizadores del ánimo. Entonces, si mañana aparece algo mejor, y que sea ponerse un botón de una camisa con un efecto magnético, o hacerse un injerto de pelo que funcione, vamos a hacer eso. No hay una pasión por la pastilla, es lo que hoy por hoy funciona. Y la otra cuestión es que la gente con trastorno bipolar, para tratarse, no es que solo se medica toda la vida, también tiene que cumplir una serie de afrontamiento de la conducta que son diferentes a no tener trastorno bipolar, y que también la tienen que hacer. Es decir, volviendo al ejemplo de hipertensión, yo tomo la pastilla de la hipertensión todos los días cuando me acuerdo, pero también como con menos sal, intento bajar de peso, hacer deporte, es decir, hay una serie de otras cosas que marcan mi tratamiento. Entonces, digo, pues si no, parece que es todo pastilla, digamos, ¿sí? La pastilla más un montón de otras cosas, y son enfermedades largas, y son enfermedades que uno las tiene que afrontar estando deprimido. Es decir, de nuevo, acá, como venimos charlando, o sea, hacemos el diagnóstico del trastorno bipolar por la manía, pero la persona con trastorno bipolar, la gran mayoría, el 80%, vive con depresión. Entonces, el problema es la depresión. Y como dice Danilo, es como pagar con la tarjeta de crédito. Estoy 3 días maníaco y después estoy 100 días deprimido. Entonces, es muy injusto el tratamiento en un punto, ¿no? Y perdona que te interrumpa con el comentario que viene del público, que es ahí justo sobre el clavo, ¿no? Porque dice, si los episodios de hipomanía son suavecitos, si no alcanzas a provocarle daño marcado a nadie, ni sufrimiento marcado a nadie. Yo más encima con mi hipomanía estoy feliz, la paso fantástico, me encuentro más buen mozo, más inteligente, más habiloso para los negocios. ¿Para qué me quieres tratar algo que es tan inofensivo? Entonces, de nuevo, ¿no? Surge, si lo que tratamos no es la hipomanía, de hecho, uno de los tratamientos, lo podríamos mencionar acá más adelante respecto de tratamiento, es un fármaco que termina estabilizando la bipolaridad sin actuar sobre la manía. Ustedes dicen, la manía es lo que define la enfermedad, y sin embargo hay remedios que no son antimaníacos y sin embargo estabilizan la enfermedad, porque uno no trata la hipomanía, uno trata una enfermedad que es la inestabilidad anímica. ¿Y por qué hay que tratar la hipomanía? Bueno, le tengo malas noticias. La hipomanía tiene no es directa e inmediata, pero las hipomanías son la otra cara de las depresiones. O sea, yo no puedo decir, mire, sáqueme las depresiones y déjeme las hipomanías. No se puede. Como decía o insinuó Sergio, yo creo que si uno pudiera instalarse una hipomanía suavecita, de esas que no hacen mucho daño, yo me inscribo. También. Yo me inscribo para vivir ahí. Sí. ¿No? Para vivir ahí permanentemente. Fantástico, ¿cómo no? Este es otro dato de la genética. La gente tiene que saber que primero que es una cosa, primero que nosotros no queremos tratar a nadie, la gente viene a pedir tratamiento, es decir, esto es importante decirlo. La gente suele imaginar a los psiquiatras como gente que sale a cazar loco con una red y los ata y los trata. La gente toca el timbre, pide cita, paga el honorario, es decir, uno ofrece un tratamiento que alguna gente lo acepta y otra gente no. Entonces, la actitud es de cooperación de nuestra parte, no es de imposición. claro, exacto. Ahora,
volviendo a lo de la hipomanía constante, es muy probable que haya gente que tenga hipomanía constante, pero nunca la vimos en los consultorios porque no van a consultar. Es decir, uno consulta porque se siente mal, no porque se siente demasiado bien. Y hay gente que tiene una forma de temperamento que se parece bastante a una hipomanía constante que se llama hipertimia, que la verdad que viene al consultorio solo cuando se deprime, y eso sucede a partir de los 60, 50 años, es decir, muy tarde en la evolución del cuadro, y unos, bueno, se tiene un nombre, se llama trastorno bipolar 4, es decir, es una cosa, un nombre de fantasía, pero son gente que nunca consulta antes y son gente que le va notablemente bien. A todos conocemos a alguien que es muy extrovertido, duerme poco, muy imaginativo, rapidísimo para los negocios, muy simpático, y probablemente miremos si haya gente que tenga depresiones en su familia o alguien con trastorno bipolar, y uno podría hacer desde el punto de vista científico el diagnóstico de trastorno bipolar. Pero esa persona no va a pedir tratamiento y por ende no entra dentro de la descripción que estamos contando porque no necesita ayuda. ¿Y usted quisiera tratarlo aunque él no pida la ayuda, doctor? ¿Usted quisiera ofrecerle tratamiento? Depende del honorario. En serio, Sergio, esto no es menor. Ver, esto no es menor, porque aquí hay gente que nos está escuchando que siente que hay una vocación por tratar excesiva a veces. No, y la pregunta viene muy bien, porque, a ver, primero, ¿por qué no? Primero porque no me va a aceptar el tratamiento, y esto lo tengo que decir. Eso es verdad. Bueno, porque si no parece que lo que uno opine se convierte en ley. No, esto no es así. Uno ofrece, la persona acepta, y si hay una complicidad entre lo que propone el médico y lo que entiende el paciente que hay que hacer, la cosa funciona, y si no, no funciona. Ahora, la segunda razón es la siguiente, y déjenme contar una anécdota que siempre le cuento a los pacientes. Yo tenía un amigo que nos fuimos a revisar para entrar a la pileta en el verano, donde siempre nos revisaban los piojos y los hongos. Yo pasé, no tenía piojos ni tenía hongos, y él, cuando le van a ver los hongos inguinales, le descubren que tenía un seminoma, decía un tumor de testículo. Y ese chico que fue a que le revisaran los piojos y no sentía absolutamente nada, terminó con un cáncer testicular en cirugía y quimioterapia. Entonces, él se sentía plenamente bien y el médico le dijo, o te operás o te morís. ¿De acuerdo? Entonces, salvo que el médico se dio cuenta de que él tenía algo, él se tuvo que tratar a costa de poner en riesgo su vida. En el trastorno bipolar no es así. Es decir, si la persona tiene síntomas, pero no tiene problemas en su vida, no tiene problemas con sus familiares, no tiene problemas sociales, no tiene problema económico, no se va a morir de trastorno bipolar, ni se le va a degenerar el cerebro, ni... ¿Por qué? La gente se suicida también, y de las condiciones que... pero está hablando de los que no sufren, está hablando de las personas que no hipomanía van a sufrir. Constante, hipertimia. Hipertimia, ya. Pero el trastorno bipolar también... No, sí. Yo te dije hipertimia. Hipertimia es este tipo que está como por encima del resto. No va a pasar nada. ¿Por qué lo vamos a tratar? Pero ¿sabes qué es importante lo que dice Danilo? ¿En qué sentido? Claro, que tú dices que la pasa bien toda la vida, no lo va a tratar nunca nadie, ni siquiera va a llegar a tomarle el olor a un psiquiatra. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero también está quien ha tenido depresiones, y a lo mejor han sido severas, pero todos sabemos que una vez que salió de la depresión y volvió a ser hipomanía a lo mejor crónica, fíjate, este es otro paciente, esta es otra persona que ha tenido depresiones y que han sido bastante graves, pero fueron hace años, y ahora ha vivido arriba de la pelota, la pasa fantástico, y te dice, ¿tratamiento? ¿Yo? No, usted trátese, yo no necesito tratarme, yo estoy estupendo. De nuevo la pregunta, Sergio, ¿quisieras tratarlo a él aunque él no quiera? Bueno, ahí aparece algo que uno hace que se llama, déjenme que les muestre, es decir, que es esto, ¿no? Es decir, uno hace esto que es un gráfico vital, y uno le dice, bueno, vos ahora ya saliste de la depresión, te sentís muy bien, pero mirá objetivamente el relato que me has hecho, del cual ahora no te acordás, y te has pasado casi la mitad de tu vida estando con síntomas depresivos, o justo cuando tenías una oportunidad muy importante en tu vida te deprimiste, y mirá, tardaste en hacer la facultad 10 años en vez de 4,
tuviste un hijo y tuviste una depresión y después no quisiste tener otro, aunque tu ilusión era tener por lo menos 3. Es decir, uno empieza... Te divorciaste y en realidad no es lo que querías hacer. No es lo que querías, te casaste con una persona pensando que estabas enamorado, pero en realidad estabas hipomaníaco. Es decir, ahí aparece la habilidad artesanal que tenemos las personas que nos dedicamos a esto, que es integrar la historia de la persona de una manera mucho más compleja a sus fluctuaciones del ánimo. Y entonces uno empieza a mostrarle que el peso de la enfermedad es, en algunos casos, mucho mayor del que la persona supone en su propia autobiografía. Eso se llama resignificación, ¿no? Uno lee para atrás. Sí, en ese Y cuando uno hace esa gráfica, como dijiste tú, esta carta de vida, a todo esto la que mostraste, se ve que en Chile nosotros hacemos una carta de vida inmaculada. Allá en Argentina veo que hacen mamarracho, porque eso no se entiende nada. Pero bueno, Está muy bien, tiene todo lo que tiene que tener. Está bien, está bien. Acá somos más artísticos. Bueno. No, ustedes tienen más dinero. Mirá. Bueno, no, pero de verdad, se esto lo es bien hace con interesante. colores. Yo uso colores. Me ayuda a mí. Pero fíjate, cuando uno logra hacer una reconstitución histórica, clínica, biográfica, la biografía y los cambios de ánimos, como cómo anduvo tu vida, no en este rápido del rafting, sino desde el comienzo del rafting de la vida, ¿no? Y tú se lo muestras a muchos pacientes, y esto es una pregunta, muchos se sorprenden, y se sorprenden así, quedan muy tomados, algunos un poco golpeados mal, porque cómo mi vida entonces ha tenido tanto desastre, o ha habido mucho desastre, y algunos también sorprendidos, es que como que no lo tenía tan conceptualizado de que mi vida hubiera tenido estos vaivenes, ¿no? Entonces, ¿es que acaso produce problemas de memoria la enfermedad bipolar? Como que la gente no se acordara de lo que pasó en los últimos años. ¿Cómo es eso? ¿Tienen alguna impresión respecto de eso? Sí, y déjame decir otra cosa, digamos, de que el trastorno bipolar puede tener consecuencias catastróficas. O sea, una manía puede llevar a una psicosis y puede producir una situación de emergencia vital que requiere que una persona incluso se hospitalice, por ejemplo, ¿ya? Y una persona con una depresión bipolar, una depresión también no bipolar, una depresión bipolar o un estado mixto, que son la presencia de elementos de mucha angustia o de mucha agitación en una depresión, es una persona que también puede suicidarse. O sea, los episodios pueden ser muy graves. Ahora, fuera de esas consecuencias, que son las consecuencias que uno más teme, lo habitual para las personas con trastorno bipolar es que los interrumpen en su biografía. ¿Ya? No, yo estaba estudiando en la universidad y cuando empezó las cosas a ponerse más difíciles me deprimí y tuve que salir. Al año siguiente volví y me pasó exactamente lo mismo. O llega el verano y me puse maníaco y me tuvieron que hospitalizar. Y cuando estoy terminando el periodo académico, nuevamente el año siguiente me vuelve a pasar lo mismo. O sea, estoy 9 u 8 meses del año bien y estoy 3 o 4 meses del año mal, y eso se recurre en el tiempo. Y cuando las personas llegan a la consulta o están bien en la consulta, dicen, no, pero no fue para tanto. ¿Ah? Sí, la próxima vez yo ya aprendí y lo voy a manejar. Mentira, no lo maneja nada. Y lo otro que dicen es decir, no, si no estuve tan deprimido, yo no le dice, a ver, yo te vi y estuviste muy deprimido. Y ahí voy a responder la pregunta de José. Cuando una persona está deprimido, lo pasa muy mal y ve que todo está negro y mira hacia atrás y toda la vida ha sido una desdicha y lo pasó mal de niño y lo pasó mal en la adolescencia y todo es terrible. Y Aunque no haya sido tan así. Aunque no haya sido tan así. Y cuando sale de la depresión, la verdad que él dice, no, si no era para tanto, no era para tanto, y la verdad que no lo pasé tan mal, y la verdad que la depresión que tenía, usted, doctor, le está poniendo, porque está exagerando, porque la verdad que no era para tanto, y uno le dice, nah, si yo te vi y era para tanto. Entonces, el episodio tiñe la memoria y efectivamente hace que cuando uno está en el episodio vea todo del mismo color que la depresión, como dice en la noche todos los gatos son negros, y cuando está maníaco pasa lo mismo. O sea, veo todo más optimista, veo la mitad más llena del vaso y efectivamente uno puede pasar por alto cosas que en otro momento no pasaría por alto. Y cuando uno sale del episodio, efectivamente no necesariamente queda el recuerdo de cómo estuvo viviendo esa situación. Y eso hace que efectivamente para las personas sea muy, muy difícil de integrar esos episodios en un relato coherente a lo largo de la vida y distinguir, salvo cuando uno hace un gráfico como los que muestra Sergio, en que uno dice, sí, acá en realidad estuvo así, acá pasó tal cosa, acá pasó tal otra. Nosotros en el neuropsiquiátrico, Sergio, hemos acuñado el término, lo inventamos,
amnesia temporal, ánimo sensible. Sí, sí. Porque es como si realmente la persona que tiene bipolaridad tuviera una amnesia y que a veces llega al punto de algo que nosotros le hemos llamado también en el neuropsiquiátrico daltonismo anímico. ¿Por qué? Porque tal como cuenta Danilo, lo inverso se produce. Entonces uno sabe que el individuo estuvo en una euforia muy marcada, muy severa en el verano. Ahora estamos en mayo, está oscuro, el paciente está deprimido, la persona está deprimida y te dice, estoy deprimido y he estado deprimido y eso es lo que me afecta y eso es lo que quiero que usted me ayude, doctor, sáqueme de este estado. Sí, pero usted estuvo elevado, no, que elevado ni que hecho cuarto, yo estoy muy deprimido, lo que necesito es que me dé algo para salir de... Sí, pero usted estaba con... Insiste, doctor, o sea, ya es molesto esto, porque a mí lo que me aqueja es el tema de mi depresión, eso es lo que me hace sufrir. Ni tanto en el verano, Deme un antidepresivo, doctor. deme un antidepresivo y démelo ya. Y démelo ya. Yo estoy mal, necesito trabajar, necesito funcionar. Entonces uno le insiste en el tema de que estuvo eufórico y uno le dice, pero mire, hablé con su señora. Me dice que usted en el verano andaba como un cohete a la luna, energizado, impulsivo, haciéndole cera, farreando, esto. No, son exageraciones y nunca tanto. Si yo en verdad he estado deprimido, entonces uno le muestra una foto, y aquí viene el daltonismo, le muestra una foto del individuo, ¿no es cierto?, que es una persona compuesta, conservadora, en zunga, ¿no?, por la playa persiguiendo a las chiquillas. Y uno dice, ¿y esto? Entonces, fíjense lo que puede ocurrir. Esto parece un chiste, pero va al corazón de un problema que ocurre con la distorsión de la memoria. La persona puede mirar esto estando deprimido y ve que él estaba ahí de payaso por la vida y puede decir, no, si yo entiendo cómo esto parece, yo entiendo cómo se ve, pero le digo algo, doctor, la verdad, la tristeza la llevaba adentro. Bueno, y eso ¿Es nos loco lo lleva... que estoy diciendo? ¿Es No, mentira para lo que estoy nada. diciendo? Y eso nos lleva a una de las preguntas que está ahí contando Daniela, que es, ¿cuál es la diferencia entre hipomanía, manía y mixto? Entre manía y hipomanía la diferencia es de grado, es decir, manía es un cuadro terrible, generalmente hay que hospitalizar o hacer algo de contención de la conducta, o la persona está perdido el juicio, por decirlo de manera franca. Y la hipomanía, en sus etapas iniciales, puede incluso ser... Muy funcional. funcional y aumentar el nivel de funcionamiento de un individuo por un periodo de tiempo. Ahora, lo interesante es, y que de nuevo va porque yo cuento de otra manera el trastorno bipolar, es los episodios mixtos. Los episodios mixtos son lo que hace que mucha gente todavía llamemos a los trastornos bipolares enfermedad maníaco-depresiva, porque en realidad no es que vamos de un polo a otro, sino que sufrimos de síntomas maníacos y depresivos y pueden estar al mismo tiempo, cosa que en una enfermedad bipolar no se podría estar al mismo tiempo. ¿Qué significa? Significa una persona que está acelerada y deprimida y que con la cuenta de la depresión la llevaba adentro, capaz lo está diciendo de verdad, pero estaba en su gran playa y se estaba tirando lances con las amigas de la esposa, cosa que no tenía por qué hacerlo porque lo iban a pescar. Ni era digamos. conveniente, exacto. No era conveniente. O sea, no estamos sancionando moralmente eso. Decía, ¿a usted le parece que frente a su mujer valía la pena que usted se le ponga a hablar e insinuársele a la amiga de la carpa de al lado en la playa? ¿A dónde iba a ir con eso? Si usted sabe que no iba a ir a ningún lado. Eso es lo que uno le dice. O sea, su conducta no era pertinente, pero pertinente para usted, no para la iglesia o la moral que esté de moda en ese momento. Estamos con problemas de tiempo y lo lamento mucho, porque se nos fue el tiempo y hay mucho tema. Les quiero decir que tenemos récord de audiencia, queridos colegas. Parece que la bipolaridad, parece que supieran que nosotros... Son todos bipolares. Que somos todos bipolares, digamos, ¿no? Oye, o que supieran que de esto sabemos más. Pero quería terminar con esto. Yo recomiendo, a mí me gusta esto que estamos charlando, que es, todos lo decimos de manera diferente. Como uno, cuando hace el diagnóstico de trastorno bipolar, en muchas ocasiones resignifica, es decir, le da una nueva visión a la historia personal, ¿no? Y hoy, esta semana, vi una película que no es buena, pero que lo propongo como ejercicio para el público, que se llama Lucy in the Sky. Es una película de Natalie Portman que es una historia real de un astronauta de la época del Challenger en la NASA, que va al espacio, tiene una misión y cuando vuelve le pasa algo. A mí me gustaría, sé que está disponible en streaming, digamos, que la vean. Genial. La vean
con lo que hemos charlado acá, a ver cómo ven esa historia, que se puede leer de 4.000 maneras diferentes. Hasta se puede leer como la historia de una mujer en un ambiente muy complicado de trabajo, la mujer frente al hombre. Ahora, léanla y vean lo que pasó. Y la otra es esta. El tema es con la gente que tiene episodios mixtos, es que nunca se siente ni plenamente deprimido, ni plenamente eufórico. Y lo que cuentan es, por ejemplo, este Muchar que conté recién, este gráfico vital, parecía que tenía ataques de pánico. Es decir, siempre se estaba, no, un momento me da un miedo y no me da ganas de salir y me pongo y me encierro y me pongo muy irritable y no puedo continuar. Ahora, nunca le pasó nada grave. Ahora, pero tardó. En vez de 4 años de recibirse de, ¿cómo se llama?, de, bueno, de lo que trabaja, tardó 6. No tuvo hijos porque cada vez que encaraba el tema de la maternidad aparecían cosas que se le complicaban. Tuvo 2 divorcios todavía. Digo, ¿por qué se divorció? No sé, me divorcié. O sea, no sé por qué. Y tiene un trastorno bipolar. Yo le digo, ya que hay interés en este tema y obviamente debiera verlo por lo relevante que es que vamos a ver si la gente que está interesada colabora en entregarnos sus cuestiones, en entregarnos sus dudas, en plantearnos sus interrogantes durante la semana. Vamos a seguir hablando de bipolaridad. Vamos a seguir hablando de bipolaridad. Fíjate, yo pienso cuando tú empiezas a hablar, Sergio, digo, cuán confundente debe ser si nos metemos a hablar de los episodios mixtos, o de los estados mixtos, o de la mixtura, ¿no? Debiéramos a lo mejor tener un capítulo y lo vamos a programar para que la gente pueda acceder a la información sabiendo a lo que va a venir a ese capítulo. Vamos a hablar de mixtura, que parece ser una presentación tan importante en bipolaridad que no le ayuda a la gente a hacerse el diagnóstico, a creer que es bipolar tampoco. Fíjate que muchas veces la gente dice, yo tuve depresión, tuve otra depresión, y esa fue la depresión terrible. ¿Cuál es la terrible? No, es que estas 3 eran depresión. La terrible, y cuando te la describen, era un estado mixto. ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, yo creo que va a ser importante que nos metamos un poquito más, que la gente pueda realmente cultivarse, culturizarse respecto de esto, porque muchos tenemos en nuestra familia a alguien, nosotros mismos podemos estar afectados, etc. Danilo, y vamos a tener que ir cerrando porque así nomás el tiempo es implacable. No, tenemos que seguir conversando, pero quería terminar diciendo algo respecto al tratamiento, ¿ah? Y tomando la viñeta que tú decías al principio, de que esta persona tiene trastorno bipolar, por lo tanto no lo podemos contratar porque va a ser un caos o la empresa va a quebrar. La verdad que la gente con trastorno bipolar puede ser lo que quiera, ¿ah? Y efectivamente hay historias no hay historias, sino que es una constatación, y de nuestros mismos Más arriba. pacientes, que tienen funcionamientos mejores que los que tiene uno. Uno de los autores del libro de texto de trastorno bipolar, que probablemente el libro más comprensivo en la disciplina, tiene un trastorno bipolar 1 muy grave, ¿verdad? Por lo demás, Muy Kate grave. James, que es una psicóloga que tiene un trastorno bipolar muy grave y tiene varios libros de difusión que son muy recomendables, Tocados con Fuego, y varios otros que son muy recomendables, tiene un trastorno bipolar 1 muy grave. Entonces, no, una persona con trastorno bipolar puede desempeñarse al más alto nivel, y en ese sentido, ¿en qué consiste el tratamiento? Porque no es que las personas con trastorno bipolar sean vulnerables a todo y que efectivamente no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa porque se van a inestabilizar. ¿Qué significa tener trastorno bipolar? Significa esencialmente 2 cosas. Ahí está Una mente inquieta, de Kate Jamison. Significa esencialmente 2 cosas. Uno, que hay que regular los ritmos de sueño y vigilia y que hay que tenerlos muy ordenados, ¿ya? Y rutina ordenada, esto es más profundo, lo vamos a hablar cuando estemos en tratamiento. Y lo otro es no usar sustancias que inestabilicen el ánimo. La principal de ellas son los antidepresivos, pero hay varias otras sustancias que inestabilizan el ánimo. Los corticoides, por ejemplo, otros tipos de medicamentos, la marihuana, ¿ya? Entonces, ¿qué significa tener trastorno El bipolar? alcohol en exceso. La marihuana. ¿Qué No, significa no, tener no, no, trastorno no. bipolar? Significa La cocaína. dormir bien y no usar sustancias que inestabilicen el ánimo y usar ciertos tipos de medicamentos que tampoco son tantos. ¿Sí? La razón muchas veces por la cual uno insiste muchas veces en los tratamientos es que las opciones de tratamiento no son muchas, lamentablemente desde el punto de vista farmacológico. Ojalá hubiesen más.
pero es eso, y de eso, bueno, vamos a tener que hablar en extenso. Fíjate que no quiero terminar y vamos a cerrar ahora sin decir que muchos de los que tratamos la enfermedad o las enfermedades bipolares, también tenemos la impresión de que, primero, que hay que tratarlas porque pueden producir gran sufrimiento, discapacidad y muerte, pero también tenemos la impresión, muchos de nosotros, que la bipolaridad puede representar, y en muchos casos representa un don. Hay mucho sobre esto. Puede ser un don en algunos aspectos de la bipolaridad. O sea, yo quisiera un planeta, y le pregunto a mis colegas acá, que no tuviera y nunca hubiera tenido bipolares, y mi respuesta es no, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque efectivamente, si uno se mete a mirar la inmensa comunidad de seres humanos que han hecho grandes aportes a la creatividad, a las artes, incluso a la ciencia, en el cine, en múltiples áreas de la creatividad, que probablemente sufrían de una enfermedad anímica, y muchos de ellos de bipolaridad, es muy alta, es más alta que la proporción, que la población general. Por lo tanto, yo propongo que uno de los temas que vamos a tratar en un capítulo sea, ¿puede o no ser esto de la bipolaridad un don? ¿En qué medida le puedo quitar un don a alguien si lo trato de su bipolaridad? ¿Qué hubiera pasado si a Van Gogh le tratábamos la bipolaridad? Nos hubiera entregado Lo las hubiera manos. pasado mejor. Yo siempre digo, puede que nos hubiéramos perdido alguno de sus cuadros, pero hubiera salvado la oreja y no se hubiera suicidado. No, y hubiera ganado un peso en su vida en vez de vivir. Claro. El otro tema es que Sí, pero yo propongo que ese sea un tema de nuestra, y lo vamos a programar. totalmente. Y otro tema es que no es una enfermedad de ahora, es decir, no es una enfermedad de los últimos tiempos. Es una enfermedad que se pierde en la historia humana. Es decir, los incas sabían lo que era el trastorno bipolar, los griegos sabían lo que era el trastorno bipolar, los aztecas sabían, y Fernando VI de España, que sufría de trastorno bipolar, y es un libro de cómo se lo trataba antes de la medicina moderna, digamos. Entonces, porque si no, de nuevo, parece que es un invento para vender pastillas. Y En no. la Biblia está descrito Saúl cómo le tenían que tocar el laúd, ¿no? Para calmarle sus estados. Nada, quiero mandar saludos a Buenos Aires, a Ñuñoa, Providencia, Punta del Este, Montevideo, San Cristóbal, México hoy día. Saludos cordiales. Nos están siguiendo gente de hartas partes, eso es muy bonito poder compartir, poder colaborar con lo que nosotros sabemos. Sobre todo muy notorio en este capítulo, porque la bipolaridad nos palpita por las venas, ¿no es así, queridos colegas? Y algunos dirán que nos palpita también dentro del cerebro. Bueno, ha sido un gusto, Danilo, Sergio. Seguimos hablando la próxima semana. Chao, José. Chao, Cariños, Sergio. Gracias, Daniela. Igual. Adiós. cuídense. Chao, Que Daniela. estén bien. Luego. Chao. Chao. Chao.